Hola, cinéfilo. Varios espacios, instituciones y grupos de personas han comenzado en los últimos tiempos una valiosísima labor de rescate de las proyecciones cinematográficas. Más allá del visionaje privado, defienden el séptimo arte como una expresión para ser disfrutada en colectivo. Incluso algunos de ellos promueven el debate de las películas al final de su exhibición. Nuestro programa se siente parte de esa misión por todo el trabajo que hemos desarrollado en estos 8 años, dando a conocer la vida y obra de nuestros cineastas y las interioridades de su trabajo. Hoy nos acompaña un cinéfilo empedernido, historiador, crítico, ha asumido altas responsabilidades en el panorama cinematográfico cubano y ha sido jurado en importantes festivales internacionales. Ha estado antes con nosotros, pero hoy regresa para hablarnos de su más reciente tarea, el proyecto Cine. ¿En qué consiste este proyecto? Eso lo sabrás muy pronto, así que no te pierdas la conversación entre nuestro invitado y Joel del Río. Algunos me reprochan, algunos espectadores se han acercado, televidentes quiero decir, se han acercado y me dicen que porque yo no saludo en este programa, pues allá va el saludo de corazón. Buenas noches tengan todos, este es su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, que hoy se llena de gloria, de honor y de todas estas cosas. Lo digo un poco en broma y mucho en serio, porque recibimos a Iván Giró, que es una personalidad cardinal en el ecosistema del cine cubano. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Sea bienvenido a este espacio que usted ha visitado con cierta frecuencia, ¿no? Sí, con bastante frecuencia. Con bastante frecuencia, eso no en los gusta años mucho. del festival. Sí, en la época del festival venía siempre, recuerdo ahora, sí. Sí. Cómo no, cada vez que venía un festival, venía Iván Giró a decirnos el panorama de todo aquello. ¿Extrañas el festival? Vamos a empezar por ahí. Chico, no lo extraño. ¿De qué has llenado todo ese tiempo, Iván? Porque A ver, mira que le dedicabas no lo extraño tiempo porque, y trabajo. Sí, porque fueron muchos años. Trabajé 35 años en el ICAI y 25 años tuve que dirigir o presidir el festival. Entonces, A ver, de esos 35, 25. sí, quiere decir, 25 dirigí el festival o presidí el festival. Quiere decir, tenía una responsabilidad muy alta. Alta. Y de verdad no extraño esa responsabilidad. Más bien me he sentido muy libre de no Como tenerla. aliviado, ¿no? Sí, como muy aliviado. Yo te noto así, como más libre. Sí, como más libre. Había algo que sí, que por suerte lo he retomado de alguna manera, que era lo que siempre más me interesaba del festival, que es programar. Porque aunque tenía esa responsabilidad en todo ese tiempo, yo formaba parte del equipo de programadores. Claro Quiere que sí, decir, claro que sí. yo no era un director no, yo estaba decidiendo, viendo, discutiendo. Tampoco era que tenía la voz principal, era un equipo. Y Los valores de la película, a ver No, cuál incluir, cuál claro, no. claro. Tú formabas parte de esa discusión. Desde que llegué al festival, estuve haciendo Y de eso. los múltiples y enormes problemas Problemas, que conflictos, implicaba todo eso. odios, amores, todo eso. De todo. Broncas, todo eso. Y eso se extraña también. No lo extraño. No, la verdad que no. Yo tampoco lo extrañaría, la verdad. No. Porque yo no presidía nada. Pero fui testigo, quiero decir, de algunos de esos
Sí, fueron temas. encontronazos y eran complicados, porque eran con grandes personalidades de nuestro cine, Claro. a los cuales había que explicarle cosas que a eran veces muy no tienen complicadas de explicación. explicar. Sí, exactamente, cómo se explicaban. Entonces, ¿a qué has dedicado? A ver, desde que saliste del festival, y cuéntanos mayormente, a Ya. grandes rasgos, A ver, ¿qué has hecho? lo único, no extraño tampoco a mis compañeros porque sigo manteniendo relaciones con ellos. Quiero decir que la Perfecto, cosa sí. afectiva y eso sí igual. Bueno, cumplí 65 años y al 65 y un día pedí mi jubilación porque ya creo que había cumplido una etapa de mi vida que ya necesitaba. ¿Querías retirarte, Iván? Sí, quería retirarme. Quería retirarme porque quería un poco tener más paz, ¿no? Dedicarme a hacer otros proyectos que venía haciendo de manera paralela, porque siempre no solo hacía festival, siempre estaba preparando un proyecto, un libro, Pero que apenas te dejaba tiempo el festival, claro. supongo. Y el festival me robaba mucho tiempo porque yo me dedicaba el año entero al festival. Todo el tiempo, claro. Y yo recuerdo que terminaba el festival y los primeros 2-3 meses yo no quería ver una película. Porque claro, nosotros teníamos que ver más de casi 200 películas semanales en el periodo de selección y de criba. Y ahora veo 3 o 4 películas diarias. Y leo mucho, cosas que había tenido que dejar por hacer. Y investigo, trabajo, nada, creo que estoy disfrutando de este momento Y también. estás cultivando otras áreas de áreas, claro. de tu personalidad y de tu ser profesional también. Oye, primero fue el libro del sobre amarillo, que se llama exactamente ¿cómo? Se llama La historia en un sobre amarillo. Que ya viniste aquí a presentarlo, pero vamos a contarle a los espectadores, por si no vieron aquel programa, de qué iba el libro, que a mí me parece formidable. Es un libro que el objetivo fundamental del libro era, se ha dicho de manera falsa o reductora, que también tiene un sentido, pero que no voy a entrar ahora a explicar, que el cine cubano realmente, kilómetro cero era el ICAI. El libro trata de demostrar que el ICAI también es posible, no solo por todo el proceso de la revolución, sino porque había una generación que se había formado en los cineclubs, una generación de cinéfilos que habían nacido ya cuando había aparecido el cine sonoro, que se formaron en los cursos de verano. Es decir, que todo ese clima es lo que posibilita que la existencia del ICAI. La existencia del ICAI. Un clima Pues, intelectual. sobre todo el clima intelectual, porque no es que se crea un organismo y empezamos a hacer películas. Y el libro se propone como objetivo, yo creo que uno, reconstruir todo ese clima precedente y y los primeros años. Y los primeros años de creado el ICAI y los conflictos de todo tipo, como era lógico, porque una revolución se hace, transforma todo, vira todo al revés, hay tendencias, hay grupos que se alinean en un sentido, otros en otro. Todas esas polémicas, en ese momento había muchos periódicos, habían, o sea, todo lo que trajo, cada uno tenía su línea, su tendencia ideológica incluso. Y también un momento de que se produce la radicalización a partir de Playa Girón, etcétera, el país, la declaración del socialismo, etcétera, etcétera, y todas las polémicas que se generan. Y ese reflejo desde adentro del ICAI. Desde adentro del ICAI. ¿Cómo se vivió eso desde dentro y cómo se iba haciendo el cine? También. Una pregunta importante, ¿cómo tú conseguiste toda esa documentación? Sin que nos revele secretos que no se deban... Por eso tiene el título de sobre amarillo, porque realmente fue prácticamente casi un accidente. La mayor información realmente está en la prensa, que yo me encargué de rastrearla, buscarla, ordenarla, Pero hay otra información que es la médula del libro, que es una grabación que me llega a mis manos. Es una grabación de un consejo de dirección que se hace en el ICAI 2 días después de la reunión de los intelectuales, de Fidel con los intelectuales en la Biblioteca Nacional. Imagínate tú. Entonces, claro, esa reunión está permeada de todos los conflictos internos y también de lo nuevo que estaba ocurriendo. De lo nuevo que estaba ocurriendo, porque también se estaba gestando de una manera u otra lo que después se conoció como el sectarismo. Y todo eso de una manera. Pero ¿cómo? Yo me encuentro con esa grabación de casualidad porque Alfredo, cuando estaba preparando esos libros que estuvo preparando los últimos 10, 15 años de su vida, mandaba a buscar grabaciones al ICAI. El ICAI lo grababa todo.
una reunión, lo grababa. Todo estaba Un ahí. archivo sonoro Un que archivo había, ¿no? sonoro increíble que por suerte tuvo una persona como Galiño Como Galiño. que lo cuidó de una Nunca manera se le esmerada. rendirá suficiente homenaje. Efectivamente. Entonces, esos discos llegaban a la casa del festival, Alfredo se los pedía a Galiño, los grababa, llegaban, él los transcribía y después decidía si eso podía formar parte de un libro. De algo. Y entonces, un día me da un sobre amarillo con un disco y me dice, por favor, que lo encuentren Alfredo hacía 10 copias o 15 copias de cada cosa, las metía en gaveta, después no las Previendo, encontraba. imagínate tú. Entonces me dice, mira a ver qué hay aquí en este disco. Yo pues, fui a la casa, pongo el disco, lo empiezo a escuchar. En ese momento no era una computadora, era un player. Y empiezo a oír algo que me es familiar, que conozco. Entonces paro la grabadora, voy a buscar los libros, entonces encuentro que eso que estaba en el disco estaba ya transcrito y formaba parte, yo creo que era del libro, ahora no recuerdo el título, es el libro que es azul, que él está con que además que se ve la chaqueta. Sí, uno de los libros de Alfredo. Es importante. Entonces, de fundación, creo. Tiempo de fundación, Tiempo de efectivamente. Entonces, nada, lo llamo al otro día le digo, Alfredo, el disco que me dio tiene eso. Pero yo cogí y guardé el disco. Mucho tiempo después yo estuve en España, regresé, estuve fuera del festival, volví al festival cuando murió Alfredo. Y tiempo después yo empiezo en un post-festival de eso que tengo, cuando uno termina un festival, termina tan en pico que después uno le entra depresión, le entran los catarros. Y no sabes qué hacer con tu vida. vida. Entonces me pongo a ordenar mis archivos, mis libros, mis papeles. Y ahí empiezo a digitalizar todas las grabaciones. Y digitalizando la grabación, encuentro, pero digo, veo que es más larga. Porque lo que está en el libro de Alfredo es una parte. Y entonces me doy cuenta que hay muchas cosas importantes que no están en el libro. Y entonces aquí hay un libro. Y entonces lo transcribo. Digo, bueno, pero esto cómo lo doy a conocer. Porque este así bruto. Y entonces por eso es que hago el libro. Hago el libro para explicar también la grabación y a la vez explicar todo lo que te dije. Y todo lo que había alrededor de lo que estaba ocurriendo ahí. El libro es un testimonio inapreciable. Todo el que quiere entender, no solo el ICAI, sino los años 60 cubanos, debiera leerse ese libro en algún momento. ¿Después ha habido algún otro proyecto del libro? Sí, después está el libro que se llama Expediente Alicia, que es un libro... Me imagino que se refiere a Alicia en el Pueblo de Alicia en el Pueblo de las Maravillas, que es un libro que terminé el año pasado, que entregué a la editorial ICAI, está ahí esperando. ¿Está pendiente de aprobación? O lo que de aprobación, sí, no me han dicho todavía. En fin. Es igual y me pasa todo algo, lo que se armó en torno a la película, ¿no? Sí, porque es un libro que es la mirada interna desde dentro. Desde dentro del ICAI. Quiere decir, las reuniones, los debates que se dieron entre los cineastas, fueron los durísimos. documentos, etcétera, etcétera. Y está articulado en base a una entrevista que le hice a Manuel Pérez. Está dividido en 10, 11 capítulos, creo, 10 capítulos. Yo le hice una también, pero no tan extensa. Pero la entrevista la fragmenté, de acuerdo a los capítulos. Y Manolito me va sirviendo como un elemento articulador. Claro. ¿Quién mejor? Claro. Que estuvo en el centro de todo. Claro, porque él era el jefe del grupo de creación que hizo la película, etcétera, etcétera. Y me pasa algo. Y de alguna manera eres responsable de que la película existiera. Efectivamente. Uno de los responsables. Uno de los responsables. Y me pasa algo que quizás seguro a ti no te pasa, que eres un escritor neto, natural. No me gusta empezar a hacer, quiere decir, salir a hacer otra cosa sin sentir que algo está cerrado. ¿Qué terminaste una? Claro, no. Porque me gusta arrancar las cosas y concluirlas, terminarlas, darlas por cerradas, ¿no? Entonces, sí, estoy investigando otras cosas, estoy trabajando en otras líneas. Pero necesitas publicar eso. Sí, necesito que el libro se Ojalá publique. tenga suerte y que salga como que ya. Ya. También te has dedicado a muchísimas otras cosas, entre otras es por eso que te llamamos, ¿no? Queremos conversar sobre ese nuevo espacio. ¿Lo creaste tú mismo? A ver, ese espacio que realmente es un cineclub, pero Edmo Hernández, que es el presidente de la fundación, no quiere que se llame cineclub. Es un cineclub en la fundación, pero Elmo no quiere que se llame cineclub. Sí, entonces Bien, es un espacio de exhibición proyecto cine, y le debate. pusimos proyecto de cine porque había que ponerle un nombre. Está bien. Pero en definitiva es un cineclub. Y los cineclubs son súper importantes. Son súper importantes en el mundo y fueron importantes y están en la historia del cine porque son del cine cubano, los sobre núcleos todo, desde siempre.
donde se gestan... Lo que es una tradición que se ha ido erosionando. Se ha ido erosionando. Y entonces, él me pide, la fundación es un lugar muy activo, donde hacen cantidad de, todas las semanas hay cantidad de eventos de artes plásticas, y él me pide, quiero hacer algo de cine, porque me venía con eso hace rato. Él hace tiempo quería... Y le estuve dando vueltas. Además tiene muchísimos realizadores jóvenes trabajando allí y todo. Claro, y la fundación apoyó todo el tiempo, muchos años, todo el tiempo fue patrocinador de la muestra de cine joven. De Fanca también, de Fanca. ha hecho lo posible. Entonces me dijo, entonces ya un día le dije, bueno, está bien, vamos. Ahora no sabía cómo empezar. Porque eso era nuevo en tu carrera. A ver, no, yo trabajé 5 años en España y también dirigí una sala. Lo hacías también. Y programaba, que etcétera. Yo vi la noticia. Claro. Lo hacía. Me gusta programar. Me gusta. Y programar te obliga a volver a ver las películas. Y verlas con un sentido y verlas crítico. con un sentido y buscar, si vas a hacer un programa que tiene una perspectiva, cómo vas relacionando este título con el otro, porque aunque no sea una clase, en el fondo tiene que tener una articulación. Tiene que ser articulado, para que tenga una coherencia. Efectivamente. ¿No? Y dentro de cada Y película ahí, encontrar líneas de sentido, vamos a decir. Ahí definí varias cosas. Ahí mi vicio de ingeniero y de organizador. Y bueno, necesito que sea un día fijo, un horario fijo. No, porque eso es elemental. Para hacer que una cosa se haga un hábito, para claro. hacer un sistema. Y entonces ahí pensé en 3 líneas. Realmente lo que más me interesa es el cine cubano. Por razones obvias. Pero ahí tenemos varios problemas. Entre otras cosas, es que el 90 y pico % del cine cubano no está restaurado, no está salvado, no está, quiere decir, para hacer una proyección, una cosa que te sirva para ver una computadora o para estudiar una película. Tiene que ser una copia buena. Pero tiene que ser una copia buena para hacer una proyección. Donde además se puedan apreciar todos los valores de imagen, de sonido, de estructura, de etcétera. todas las cosas que hay que analizar. Entonces dije, bueno, pero podemos hacer algo, le dije a Emo. Podemos hacer cine cubano y podemos ir insertando películas del cine internacional, películas relevantes a partir de la modernidad, de la década del 60, películas que siguen siendo hoy modernas y que siguen hoy siendo importantes. O que pueden tener un diálogo con el espectador. Y que quizás se vean en Cinemateca, pero se ven, que sí. pero no se debaten. Porque No, Luciano me decía el otro día, bueno, pero ¿por qué la gente va al Cineclub y no va a la Cinemateca? Le digo, bueno, quizás una de las cosas es que se discute las películas. Que le llama la atención la discusión. La discusión. Entonces, el cine no es solo verlo, es también las ideas que mueve una película. Efectivamente, y es lo que como va construyendo una cinefilia que es importantísima para sostener la energía de un hábito del cine, crítico, de un hábito crítico. que el hábito crítico no tiene que estar restringido a los profesionales de la crítica. Efectivamente. Cada vez en el mundo somos Y entonces, menos necesarios, entonces, porque el espectador asume esa responsabilidad Entonces, también. ¿qué películas he ido buscando? He ido buscando las películas que yo creo que tuvieron una influencia directa en el cine cubano, de manera que también lo voy relacionando. Películas que fueron estrenadas, algunas que no fueron estrenadas, pero igual fueron vistas por los cineastas, o Y fueron la vistas en influencia ciclos de esa se ve, Cinemateca. claro. En Cinemateca. Se percibe. Claro. O también Yo películas vi que crearon... la última que vi es Vivir su vida. Vivir su vida. De Godard. Que curioso, viendo el libro de Sara y Naito de la exhibición, es la única película de Godard que se estrena en Cuba en cine. En los Tremendo. años 60. Y tú empezaste la presentación diciéndolo. Claro. Porque yo no hubiera hecho menos. No, claro que tengo que decirlo. No, porque pero también hay que analizar todo, política cultural y todo. Efectivamente, porque también se habla de la exhibición. Yo reviso todas las críticas que se publicaron de las películas en su momento, las comento, cómo se vio esa película, cómo se recibió. Esa es la introducción. Entonces, con respecto al cine cubano, en esta primera etapa, en este primer ciclo, he seguido 2 líneas fundamentales. Una, el cine cubano del siglo XXI, el cine cubano último. Más reciente. Que hay mucho que no se ha visto tampoco, se ha visto muy poco, como la película de Kiki, que se había visto, Jirafa, que se había visto en el festival y más nunca se había estrenado, ni se había visto, ni se conocía. También aprovecho a un cineasta como Alan González. Ponemos La Mujer Salvaje, pero también ponemos un grupo de sus cortos. Va 2 veces, va él no solo, va la productora, va la guionista, y eso ayuda a hacer un conversatorio que es muy atractivo para el público, sobre todo de gente joven, estudiantes de la universidad fundamentalmente. Porque siempre llevas al realizador. Si la película... Claro, por ejemplo, en el caso de Godard no es posible. Esta semana voy a tener 3 documentales de Rebeca va a estar en el coloquio, voy a poner 3 documentales musicales de ella, el de Rita Montaner, el de Chano Pozo y el de Cindo Garay,
y vamos a hablar sobre eso, de cómo el cine recoge la música, cómo recoge la memoria, cómo recoge el Es archivo. curioso porque yo tengo la teoría, no sé las líneas que le vas a dar tú, ni siquiera te las estoy sugiriendo. Te digo porque, bueno, hablando entre personas que nos ocupamos de eso, es inevitable emitir criterios. Que siempre se dice que no existe un cine musical en Cuba. Y sí existe lo que cogió otros caminos. Efectivamente. No es el musical de Hollywood. Y resumiendo, en definitiva, el espacio de lo que se trata es de generar un interés hacia el cine. Porque no hay, o hay muchos espacios ahora, están surgiendo y ojalá que surjan más, que todos tienen que ser diferentes, todos tienen que buscarse diferentes objetivos. Específicamente yo me he trazado esto, que también es una prueba y que también se puede modificar en el transcurso de cómo vayamos viendo la evolución de las necesidades que se van registrando y que tú vas recibiendo de demandas del público que asiste, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es buenísimo, me parece una formidable idea, porque es que la tradición del cine debate, como decíamos en algún momento, se ha ido perdiendo y se trata de rescatar. Siempre estamos al rescate de algo que perdimos, pero bueno, en fin, ese es nuestro trabajo como agentes culturales, vamos así a decirlo. ¿Qué películas tienes de pronto? ¿Nos puedes, para que nos sirva también para que recomiendes una y de las que vas a discutir ahí? Bueno, las que voy a discutir ahora, ya te había hablado del programa de Rebeca, del programa de Un hombre de éxito. Después voy a poner una película de Jean Rouch y Edgar Morin, Crónica de un verano. La crónica de un verano. Que creo que es fundamental también. Y en la formación del documental cubano tuvo mucho que ver. Y después termino, porque vamos a tomar vacaciones, con 3 documentales de Sara Gómez, que está muy relacionado también con Crónica de un verano. Una maravilla, los documentales de Sara Gómez que han sido recientemente revaluados y restaurados. Ahí voy a poner Crónica de mi familia, de mi familia, que no sé si tendrá un guiño con Crónica de un verano. Quién sabe, hay que verla. Tú la verás y lo sabrás descubrir. Después voy a poner Una isla para Miguel y Mi aporte. Van a ser los 3 documentales. Tremendo. Pues te deseo muchísima suerte a tu espacio, muchísima, lo mejor que se pueda para ese espacio de discusión y de pensamiento de los cuales estamos tan necesitados y que vengas aquí cada vez que tengas algo nuevo. Cuando me inviten yo vengo. Pues seguro que habrá otras ocasiones. Y nada, estaremos otro viernes aquí conversando de cine y sobre los espacios que tú hay, o los libros que estés organizando y planificando. Muchas gracias. Gracias a ti. A veces transcurre tantísimo tiempo entre la salida internacional en el circuito festivalero de una película cubana y su estreno o su proyección en Cuba, que por eso en este programa hemos decidido, por lo menos hoy, adelantarnos a todo ese desplazamiento que existe entre que empezamos a conocer de los éxitos de una película cubana y el hecho de poder verla aquí en con su público natural y que su público natural pueda jugar de ella. Hoy nos quisimos referir, por tanto, para ir calentando los motores y satisfaciendo también los motores cinéfilos de tantísimo público admirador del cine nuestro, del que se hace en Cuba, quisimos hablar sobre fenómenos naturales. Así se llama la película, que acaba de ganar el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Guadalajara. Que es uno de los más importantes de Latinoamérica, por cierto, junto con el de La Habana, el Mar del Plata y algunos más. El caso es que Fenómenos Naturales es la primera película, por supuesto, si ganó el premio de ópera prima, ¿qué iba a ser? Aunque a veces se le da la segunda. Valga aclarar que es la primera película escrita y dirigida por Marcos Díaz, que él es egresado de ELISA y también en dramaturgia exactamente y de guión en la Escuela de Cine. Y ya es tradicional que los guionistas egresados de la Escuela de Cine de San Antonio y algún que otro dramaturgo de ELISA pues incursionen en el cine como realizadores. Y Marcos Díaz es otro de este amplio grupo. ¿De qué va Fenómenos Naturales? Bueno, pues por supuesto que ocurre un fenómeno natural importante en la película que tiene un peso cardinal en el argumento. Se trata de una mujer que en los años 80 vive en Villa Clara, en una granja en Villa Clara, y ella
está allí tratando de sobrevivir con su hijo pequeño y también con un esposo minusválido que tiene. Pasa muchísimo trabajo y la película se ambienta en los años 80, es importante decirlo. Por eso es que su título de producción fue Obra de Choque. Si usted leyó algo sobre la película y se llamaba en ese momento Obra de Choque, sepa que estamos hablando de esta misma que ahora se titula Fenómenos Naturales. Bueno, dejamos a la protagonista en su finca aislada por allá, por Villa Clara, una finca bastante desolada. No vayan a hacerse idea de una cosa próspera, ni mucho menos, por lo que he leído en la sinopsis. Y entonces ocurre que ella trata de salir de esa situación medio desastrosa en que vive y de pronto, como si el realizador hubiera querido salvar a su personaje, porque esa es la voluntad que tuvo el director, según lo declaró en una entrevista, pues le manda un fenómeno natural, algo así como un tornado, que la coloca a ella en un mundo fantasioso, en un mundo que no es este mundo real que habíamos visto en toda la primera mitad de la película, por decirlo de alguna manera. Así que esto, al que le recuerda el Mago de Oz, pues sí, también había un tornado allí y llevaba a la protagonista a un mundo fantástico. Pero además de la referencia al Mago de Oz, que no sé si es consciente o inconsciente, tendremos aquí a Marcos Díaz en algún momento tal vez para preguntarle, pues está también el homenaje o el referente en el cine del realismo mágico latinoamericano tan popular en los años 80 en que se ambienta la película. Con todas aquellas adaptaciones de García Márquez, usted recordará que en 100 años de soledad había un personaje que simplemente asciende al cielo, se va volando o flotando o quién sabe cómo, levitando. El caso es que en Fenómenos Naturales tiene esta serie digamos, de guiños a un cine fantástico que tampoco es que sea tan inusual en el cine cubano. Han ocurrido, existen muchas otras películas, el cine de Fernando Pérez está lleno de recursos surrealistas, absurdos o fantásticos. Así que Fenómenos Naturales se viene a ingresar en esta tradición dorada, vamos a decirlo, de películas que tienen recursos en el fantástico, en el surrealismo o en el realismo mágico, que es un movimiento que viene de la literatura, como usted sabe, y entonces se han naturalizado en el cine. Y tal vez por ello es una de las causas que deben haber motivado ese premio en Guadalajara. Porque el cine cubano, por lo regular, aunque hay algunas películas que hayan incursionado en estos terrenos, por lo regular es un cine muy realista, muy lleno de contingencia y de la vida de los cubanos. Hay un elenco estelar, lo menciono rápidamente, Andrea Doime a Dios, su padre, y también está Mario Guerra y varios otros actores de muchísimo mérito. Pues ya estamos llenos de ansiedad por ver Fenómenos Naturales. Esa misma ansiedad que quisimos traducirle, llevarles a ustedes. A su espera quedamos. La niña dice que lo que uno quiere realmente no tiene que buscarlo más allá de que está en la casa. Pero niña bonita sí, que ahí hay de todo. Cinéfilo, siempre es un placer compartir nuestro tiempo de transmisión con alguien tan amante y conocedor del cine como Iván Giroud, que hoy nos habló, entre otras cosas, sobre situaciones interesantes dentro del cine cubano y también nos convocó a participar en su proyecto Cine para ver y debatir importantes películas en la Fundación Ludwig de Cuba. Te recuerdo que estos encuentros tienen lugar cada miércoles a las 2 de la tarde y que son una maravillosa opción para pasar un rato agradable y adquirir cultura cinematográfica. La cita nuestra es el próximo viernes en la noche por la señal del canal educativo. No faltes. Así me das la oportunidad de decirte, una vez más, te invito al cine.